La ronda preliminar de conversaciones entre el Líbano e Israel concluyó este martes en Washington. El gobierno israelí asegura que ambos países están unidos en la lucha contra el grupo chií Hezbollah y tilda de maravilloso intercambio este diálogo. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Los gobiernos de Israel y del Líbano acordaron volver a reunirse en una fecha y lugar aún por determinar tras las conversaciones de paz mantenidas este martes en Washington. El embajador israelí afirmó que el objetivo común es liberar al Líbano de la influencia de Hezbollah. Ucrania y Alemania acuerdan desarrollar un programa de defensa que incluye fabricación conjunta de drones. El canciller Friedrich Merz dice que el acuerdo envía una señal muy clara a Moscú. Hoy se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Berlín. Y en medio de expectativas por los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Perú, las cifras preliminares aseguran porcentajes muy ajustados. Keiko Fujimori ya tendría asegurada su pase a la segunda vuelta, pero aún no está claro quién será su contrincante. Bienvenidos. Los gobiernos de Israel y del Líbano acordaron volver a reunirse en una fecha y lugar aún por determinar tras las conversaciones de paz mantenidas este martes en Washington, según anunció Estados Unidos, que actúa como mediador. Fueron las primeras negociaciones en 40 años. Pese al acontecimiento diplomático, Israel siguió atacando el Líbano, asegurando que los bombardeos son contra las posiciones de la organización Hezbollah, cuyo brazo armado es catalogado como una organización terrorista por la Unión Europea. Analizamos la información ahora con Joan Cabasés en Beirut. Joan, ¿cuáles son los objetivos con los que cada uno de estos países inicia este proceso diplomático? Hola, ¿qué tal? Sí, vemos cómo ambas partes se sientan a la mesa de negociación con objetivos distintos, algo que reduce la posibilidad de éxito de este nuevo proceso diplomático. Por un lado, Israel rechaza frontalmente un alto el fuego con la milicia libanesa Hezbollah y separa el frente bélico en Líbano de las negociaciones incipientes con el Estado de Líbano, con quien dice además que persigue Israel establecer relaciones amistosas, algo muy impopular entre los libaneses. Beirut, por su parte, ansía un alto el fuego de manera inmediata que frene la ofensiva israelí sobre el Líbano. Beirut dice que primero tiene que llegar el alto el fuego y después pueden llegar conversaciones sobre cuestiones de mayor calado, como por ejemplo delimitar la frontera ahora inexistente entre ambos países o abordar un posible acercamiento al Estado judío. En cuanto al desarme de Hezbollah, Líbano se ha comprometido con este proceso que ya empezó el año pasado por su propia cuenta, pero pide tiempo para hacerlo de manera gradual, un tiempo que vemos que Israel no le concede, al menos por el momento, puesto que tiene prisa por erradicar esa amenaza en su frontera norte. Joan, ¿hay consenso interno en el Líbano sobre iniciar negociaciones directas con Israel? No existe ningún consenso interno en Líbano alrededor de esta cuestión. Hay que tener muy presente que las negociaciones con Israel son algo que tienen muy pocos precedentes en el país o entre ambos países. Lo comentabais, ocurrió en los años 80 y desde entonces no ha ocurrido más, y negociar con Israel en Líbano es algo así como una cuestión prácticamente tabú. Es verdad que en Líbano hay centenares de miles de personas que rechazan frontalmente la idea de negociar con Israel. Son al menos en parte, los libaneses del sur del Líbano, que han padecido hasta 5 ocupaciones por parte del ejército israelí en las últimas décadas. Pero es también cierto como al mismo tiempo hay una parte significativa de la sociedad libanesa que pide un cambio de época, que pide salir de este ciclo de violencia entre la milicia libanesa Hezbollah y el ejército de Israel. Esta parte de la población libanesa apoya la idea de un nuevo Líbano que se priorice a sí mismo y que fortalezca su propia soberanía, aunque eso pase por romper tabús como negociar con el vecino israelí. Muchísimas gracias, Joan Cabasés, desde Beirut. A vosotros. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría haber una segunda ronda de negociaciones con Irán en los próximos días. En declaraciones al periódico conservador estadounidense New York Post, Trump dijo que las conversaciones podrían tener lugar nuevamente en Pakistán, país que impulsa desde hace semanas el diálogo entre ambas partes.
Entre tanto, salen a la luz detalles de las primeras negociaciones que tuvieron el fin de semana en Islamabad y que concluyeron sin acuerdos. Según declaraciones de dos altos funcionarios iraníes y un funcionario estadounidense citados por el diario New York Times, Irán le ofreció a Estados Unidos suspender sus actividades nucleares durante 5 años. Washington insistió en que el periodo debía cuadruplicarse. Pidió 20 años de parón nuclear. Pese al estancamiento, ambas partes reconocieron que las discusiones podrían reanudarse e incluso consideraron una segunda ronda de conversaciones directas. Y ampliamos con José Díaz Briceño desde Washington. José, ¿hay señales desde Estados Unidos que indiquen la posibilidad de una ronda o una nueva ronda de negociaciones? La señal más clara son estas declaraciones del presidente Trump al diario The New York Post, donde asegura que algo muy interesante podría estar ocurriendo en los próximos 2 días. Las filtraciones sobre una posible nueva ronda de negociaciones provienen tanto de funcionarios en Teherán como también de funcionarios en Islamabad, en Pakistán, y también en Washington. En específico, hay 2 temas que saltan la atención. Uno, que el lugar de negociaciones no necesariamente tendría que ser Islamabad, como ocurrió el fin de semana pasado, sino que incluso podría ser Ginebra. Sin embargo, el propio presidente Trump dijo que él preferiría que fueran en Pakistán ante la buena relación que tiene con ese gobierno. Y en segundo lugar, un tema interesante es que de ocurrir estas negociaciones a partir del jueves, estas no necesariamente involucrarían, de acuerdo con las filtraciones, al mismo nivel de funcionarios. Recordemos, el vicepresidente J.D. Vance fue quien encabezó la delegación estadounidense en Islamabad el sábado. Bueno, ahora, según el diario The New York Times, Irán le ofreció a Estados Unidos suspender sus actividades nucleares durante 5 años. Washington insiste en que el periodo debía cuadriplicarse. ¿Qué razones estratégicas y de seguridad explican la gran diferencia entre la propuesta de Irán y la exigencia de Estados Unidos respecto a la duración de esa suspensión nuclear? Una total divergencia estratégica entre las ambiciones de Irán y las de Estados Unidos, que marcan básicamente una diferencia sobre 2 principios: soberanía y seguridad. Hasta el momento, Irán no ha renunciado a lo que ellos consideran es el derecho soberano para enriquecer uranio, y es por eso que el tiempo de moratoria de 5 años ha sido lo que las filtraciones a The New York Times muestran que fue su posición, al menos inicial. Por parte de Estados Unidos, sin embargo, la moratoria de 20 años al enriquecimiento que se le propone a Irán es prácticamente, aquí en Washington se considera una prohibición infinita al enriquecimiento, y esto lo hace en principio la administración Trump por las dudas, pues consideran que el tema de 5 años que Irán propone es simplemente una táctica dilatoria para avanzar en un arma nuclear. Veremos exactamente si se concreta este tipo de discusiones y este tipo de debates en una próxima mesa de negociación. Muy pendientes entonces. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Y el canciller alemán Friedrich Merz recibió este martes al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como parte de las primeras consultas gubernamentales entre Alemania y Ucrania desde el 2004. Los mandatarios firmaron varios acuerdos para fortalecer la cooperación militar. Ambos líderes firmaron importantes acuerdos de cooperación en materia de defensa, los que contemplan, entre otros, el financiamiento de centenares de misiles interceptores, la entrega de sistemas de defensa antiaéreas y la producción conjunta de drones. El canciller alemán Friedrich Merz afirmó que esto envía una señal clara al Kremlin que apoyar la seguridad e integración europea de Ucrania beneficia a Alemania y a todo el bloque de los 27. Ampliamos con Paola Álvarez, la corresponsal política de DW. Paola, las consultas entre los gobiernos de Alemania y Ucrania no se producían desde el 2004. ¿Por qué ahora? Bueno, Silvia, han ocurrido muchísimas cosas en estas 2 décadas, pero la primera que ocurrió mucho antes de la coyuntura internacional actual fue que dejó de existir un interés, sobre todo del lado alemán. Este formato que hemos visto hoy en Berlín de consultas entre gobiernos a nivel ministerial y de líderes que se suele desarrollar en 1 o 2 jornadas, suelen destinarlo los gobiernos a socios muy estrechos, y aunque Berlín nunca se ha alejado de Kiev y ha sido mediador clave con Rusia en todas las fases de las tensiones y conflicto, lo cierto es que pocas veces han estado
estado tan cerca como aliados como lo están ahora. Lo ha dicho hoy el canciller Merz, no son palabras vacías. Con la gran pérdida de apoyo estadounidense que ha experimentado Zelensky, la poca confianza en general que está generando la administración Trump, lo cierto es que Alemania se ha convertido ahora en el principal aliado de Ucrania. Se ve en las cifras de apoyo armamentístico y logístico y lo muestran también los actos porque Merz está llevando la causa ucraniana allá donde va. Ya lo hacían también sus predecesores, hay que decir, y también porque ese cambio de era que anunció el ex canciller Scholz con el comienzo de la invasión rusa en Ucrania ha conllevado en Alemania un rearme, y esta asociación estratégica que estamos viendo con esa fabricación de armamento conjunto es muy oportuna para los de Merz, que pueden crear industria nueva con la que abastecer, pero también con la que abastecerse, aprovechando, hemos escuchado, la experiencia de guerra de Ucrania y además en plena carrera armamentística internacional. El canciller lo ha reconocido con sinceridad. Estos pactos en defensa, las alianzas de la industria armamentística no son buenos solo para Ucrania, sino para Alemania y de paso la Unión Europea. Zelensky ha vuelto a decir, por ejemplo, que va a cooperar con sus socios europeos para fabricar sistemas de defensa contra misiles balísticos, un área en la que ahora Europa está dependiendo de Estados Unidos. Bueno, cooperación en defensa y nuevas alianzas en la industria armamentística, pero Merz resalta que el objetivo principal es la paz. ¿Cómo se lee esto en este contexto? Sí, no queda duda. De hecho, Merz ha asegurado este martes también que ya está preparando una nueva reunión con representantes europeos, ucranianos y estadounidenses para reactivar las negociaciones de paz para Ucrania, que llevan, lo hemos visto, semanas paralizadas. Y también, como hemos escuchado antes, Kiev quiere la paz, pero no a cualquier precio, y Alemania, una vez más, va a apoyarle en ese camino. No hay que olvidar que en esas consultas entre gobiernos de hoy no solo se ha firmado cooperación en defensa, también pactos para la reconstrucción del país, para la digitalización, para nuevas infraestructuras y seguridad energética. Merz lo ha dicho, quiere una Ucrania fuerte y soberana, porque lo que se pretende es que esa asociación y colaboración entre ambos países dure mucho más allá de esta guerra. Muchísimas gracias, Paula Álvarez. Ahora economía con Belén Palancar, grandes advertencias, ¿no? Así es, Silvia, y del Fondo Monetario Internacional, y es que la institución advierte de la amenaza de recesión mundial si la guerra se prolonga y el petróleo se encarece más. El fondo recorta 2 décimas el crecimiento global para este año hasta el 3,1%. En el escenario más grave, la inflación se dispararía al 6%. El economista jefe del FMI subraya que de prolongarse el conflicto, el impacto podría ser enorme. El peor escenario contempla un crecimiento del 2%, una caída similar a la de los episodios de contracción como en la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020. Por ahora, el FMI apunta a un escenario basado en un conflicto relativamente corto. Escuchemos. Nuestro informe presenta 3 escenarios basándonos en un conflicto relativamente corto y un aumento moderado del 19% en los precios de la energía en 2026. Aún así, no se podrá evitar cierto daño. El crecimiento mundial cae al 3,1% este año, por lo que se rebaja la previsión hecha en enero, y la inflación general alcanza un 4,4%. Varios escenarios en una economía afectada por la sombra de la guerra. Lo comentamos con Ana Nieto allí en Nueva York. Ana, ¿qué economías van a sufrir más este retroceso? Bien, lo primero, decirte que el fondo lamenta que la guerra haya acabado con un crecimiento económico más firme y que se había terminado adaptando al revés arancelario de Estados Unidos. Ahora tiene estos 3 escenarios, el menos malo, el adverso y el severo, que dependen de la duración de la guerra. El efecto va a ser muy desigual en distintas zonas del mundo. De hecho, la proyección con este escenario menos malo deja a Estados Unidos con un crecimiento del 2,3%, que es mejor que el 2,1% del año 2025. La Unión Europea, sin embargo, pasa del 1,4% al 1,1%, la zona de Latinoamérica y el Caribe del 2,4% al 2,3%, e India y China también van a estar muy afectadas por el cierre de Hormuz. India casi pierde 1 punto en el crecimiento. Las economías más afectadas van a ser, en cualquier caso, las de Oriente Medio y el norte de África, pero también los países importadores de energía y otras materias primas, y además países de bajos ingresos que tienen menos capacidad para hacer frente a las subidas de los precios, tanto de la energía como de los alimentos, y una persistente inflación. Y Ana, ¿qué recetas tiene el FMI para estos momentos tan complejos y preocupantes?
La primera y más obvia sería acabar con la guerra para limitar los daños ya hechos a la economía, pero más allá de eso, la primera tarea recae sobre los bancos centrales. Segundo, según el Fondo Monetario Internacional, tienen que comunicar claramente que están dispuestos a actuar, y el Fondo Monetario cree que en este momento pueden esperar y no subir las tasas de interés porque no hay expectativas inflacionistas de largo plazo de momento, porque están ancladas con firmeza. Mientras no se eleven, no hay prisa para mover ficha, pero es algo que puede cambiar. Por lo que se refiere a políticas fiscales, el fondo dice que hay poco margen de actuación, y no solamente por los déficits o la subida de la deuda global, sino también por la eficacia de muchas de las medidas. Los economistas de esta institución dicen que no hay que adoptar medidas populares como subvenciones a la energía, sino que hay que hacerlas muy centradas en los más vulnerables y de forma temporal. Y una lección que tampoco creo que vaya a gustar mucho en Washington, en Estados Unidos. El fondo pide una adopción más rápida de energías renovables en todo el mundo. Ana Nieto, Nueva York, muchas gracias por estas informaciones. Gracias, Belén. Y pasamos a la región. El turismo en Cuba está viviendo una grave crisis, un sector económico que no ha podido recuperarse desde la pandemia. En 2025, la isla recibió más de 1.800.000 visitantes, un 18% menos en comparación al año anterior. La grave crisis energética de la isla ha empeorado desde el comienzo del bloqueo petrolero de Estados Unidos. La escasez de combustible y los masivos apagones están mermando el número de visitantes en Cuba, una de las principales fuentes de ingreso del país. Esto era lleno. Ahora no hay un cliente. Manuela Arencibia ha perdido la cuenta de la cantidad de reservas que le han cancelado aquí en Pálpite. Incluso de turistas que estando en Cuba no encuentran un taxi que les traiga por la falta de gasolina. Un problema para una localidad al lado del Parque Nacional Ciénaga de Zapata. Acá en la Ciénaga de Zapata, esto es un lugar muy lindo, esto es un paraíso. Vaya, es un crimen la tristeza que estamos viviendo y por lo que estamos pasando. La llegada de turistas extranjeros bajó en el país un 56% en febrero respecto al año anterior. Un fuerte golpe para el sector económico, que representa el segundo mayor aporte al Producto Interno Bruto de Cuba. La aerolínea española Iberia anunció que suspenderá los viajes directos a La Habana a partir de junio por la caída de la demanda y los problemas para repostar en la isla. Air France tomó una medida similar y ha suspendido sus vuelos hasta mediados de junio. Lo mismo el que limpia el piso, que el que trabaja en las casas de renta, que el que trabaja en el policlínico. Todo el mundo vive del turismo. Al no haber turismo, el pueblo está en cero. Cuba enfrenta una crisis energética desde 2024, que fue cuando empezaron a registrarse los primeros apagones. Lo que comenzó a ocurrir por la mala infraestructura y la falta de combustible, porque no había suficientes divisas para importarlo. Y la situación ha empeorado por la tensión con Estados Unidos, que en enero anunció un bloqueo petrolero contra Cuba. Espero de verdad que los políticos se reúnan y lleguen a algún tipo de acuerdo que funcione para todos, porque creo que es increíblemente importante que los turistas regresen a Cuba, no solo para apoyar a la gente de aquí, sino porque creo que este es un lugar hermoso que todos deberían conocer. La economía cubana se ha contraído un 15% en los últimos 5 años y actualmente se encuentra casi totalmente paralizada. Y el turismo no es la excepción, algo especialmente difícil para quienes viven cerca de Ciénaga de Zapata, que dependen casi exclusivamente de él. Hasta aquí la economía, pero seguimos en la región por otra cita importante, Silvia. Así es, nos vamos directamente a Perú, donde todavía siguen contando los votos. Esa carrera por pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú continúa en suspenso con un lento escrutinio que todavía no llega al 80% debido a graves problemas en el reparto del material electoral que llevó a grandes retrasos en algunos locales y a la extensión de la jornada electoral al lunes en otros colegios. Keiko Fujimori continúa encabezando el conteo, pero detrás hay 3 candidatos con posibilidades de quedarse con el segundo puesto: Rafael López Aliaga, Jorge Nieto y Roberto Sánchez. El Centro Carter llama a la transparencia y al respeto del proceso electoral. Perú finalizó este lunes sus elecciones presidenciales tras extender la jornada un día más por problemas en la distribución de material electoral en 13 centros de votación en el sur de Lima.
La falla logística dejó a más de 50.000 personas sin poder votar. En estos comicios los peruanos eligieron también diputados y senadores. Mientras continuaban la votación este lunes, algunos manifestantes expresaron su desconfianza. Bueno, ahorita lo que estamos pidiendo es esto, que revisen todas las actas, ¿no? Que revisen todas las actas porque ha habido fraude, pues. Y ahora también esto nos parece muy sospechoso que en 2 días, creo que por primera vez, en 2 días haya este tema de las votaciones. Y las personas que van a votar hoy día, obviamente van a votar por Keiko o por López Aliaga. Las proyecciones indican que los 50.000 votos en juego este lunes no amenazarían el pase de Keiko Fujimori al balotaje previsto en junio, pero aún no es posible prever quién obtendrá el segundo lugar. La candidata Keiko Fujimori mantiene una ventaja clara sobre el resto de candidaturas, incluso al considerar el margen de error de ambas candidaturas. Esto permite afirmar con alto nivel de confianza estadístico que la candidata Fujimori se ubicaría en el primer lugar y avanzaría a la segunda vuelta. Sin embargo, para el segundo lugar se identifica una superposición entre los rangos estimados de los candidatos Roberto Sánchez, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto. Con 35 candidatos en carrera, estas elecciones reflejan la fragmentación de un país que busca salir de años de corrupción, violencia e inestabilidad política. Bueno, como país estamos mal, falta organización. Bueno, así es el Perú que amamos, pero hay que seguir para adelante nomás. Es nuestra democracia, son nuestras leyes. Hay que ir mejorando poco a poco, pues. ¿Qué nos queda? Más de 27 millones de peruanos fueron convocados a las urnas en unos comicios que también restauran el Parlamento bicameral ausente desde 1990, una apuesta institucional en un país que lleva décadas intentando reconstruir su democracia. Y los casos de bullying y violencia escolar sacuden a la sociedad argentina. El más grave ocurrió el pasado 30 de marzo, cuando un adolescente disparó en su escuela, mató a un compañero e hirió a otros. La justicia investiga si participaba en la red True Crime Community, una red digital global que glorifica la violencia. El fenómeno tiene muchas causas, según los expertos: familias disfuncionales, escuelas desfinanciadas y sin respuestas adecuadas, redes sociales de odio, discursos públicos violentos y malestar económico entre la población. Pamela cayó al suelo por el puñetazo de una compañera de su escuela en Zárate, en la provincia de Buenos Aires. La niña de 13 años fue hospitalizada. Hoy debe ir al neurólogo porque sufre convulsiones y cualquier ruido le duele en los oídos y la cabeza, relata su madre. Sé que le hacía mucho bullying también, porque le mandaba por el Instagram, pero yo no sé por qué tanta agresión, no entiendo. Y es un golpe más, esta vez que me la golpearon la última vez, un golpe más me la matan a la nena, porque me dijeron en el hospital. Ella recibía un golpe más, te la mataban. El ataque, ocurrido en marzo pasado en esta escuela pública de Zárate, no es un hecho aislado en Argentina. 2 semanas después, en San Cristóbal, pequeña ciudad de la provincia de Santa Fe, un alumno de 15 disparó a mansalva en su colegio y mató a otro de 13 años. En Zárate, las madres no se sorprenden. Acá en la escuela viven cagándose a palo. Siempre hay pelea. A mi hija me la habían rajado la panza acá. Después, bueno, la saqué de esta escuela por ese motivo. La juventud de ahora es como que para ellos es como una satisfacción, no sé, porque se filman. Con la responsabilidad de los padres también. En simultáneo con el crimen de San Cristóbal, se viralizaba en redes una pelea con navaja de 2 adolescentes dentro de este colegio evangélico de Zárate. En esta ciudad portuaria e industrial de 110.000 habitantes, las autoridades ensayan explicaciones. A través, por ejemplo, de Instagram, suelen conectarse los chicos, los alumnos, los estudiantes, con distintos grupos que instan e incitan también a todo esto. En el sindicato docente lo atribuyen al malestar económico y los discursos de odio. Hay un desfinanciamiento histórico en las áreas que tienen que ver con, no solo con la educación, pero principalmente, sino también con los organismos que deben regular este tipo de situaciones.
Estudiosos de la violencia en escuelas advierten que el agresor de San Cristóbal además participaba de chats globales de Telegram y Discord que promueven masacres escolares. Ya no podemos hablar solamente, como ha pasado en las últimas décadas, de bullying. Tenemos que hablar de aspectos de familia disfuncional, de salud mental, de la misma gestión de las instituciones educativas, que es muy pobre. Y luego, bueno, todos estos otros fenómenos que tienen que ver con redes sociales, sobre todo redes sociales de odio. El caso de San Cristóbal también ha fomentado los cuestionamientos a la flexibilización de la tenencia de armas de fuego que ha adoptado el gobierno de Javier Milei. Si va a haber flexibilización, sea para determinadas personas puntuales, con una mayor exigencia de lo que se está pidiendo y que eso se haga a partir de la base de lo que se sabe que se tiene, porque lo que genera esto es más armas. El 28% de los alumnos secundarios de Argentina dice haber presenciado violencia en su escuela, frente al 22% en 2019. Y seguimos en Argentina porque el nuevo juicio por la muerte del astro del fútbol Diego Maradona comenzó este martes tras la anulación del primero el año pasado en medio de un escándalo por la participación de una jueza en la producción clandestina de un documental. 7 profesionales de la salud, médicos, psicólogos, enfermeros que lo atendían entonces son acusados de homicidio. La defensa alega que su muerte no podía haberse evitado. El proceso constará de 30 audiencias 2 veces por semana y se estima que finalice en julio. Fuera del tribunal, medio centenar de personas acudieron con banderas argentinas y carteles pidiendo justicia por el 10. Y un monito Patas, recién nacido en un zoológico de México, recibe atención especial tras ser separado de su madre, que no pudo hacerse cargo de él. El pequeño, bautizado como Yuji, nació a principios de marzo en Jalisco y se recupera bajo el cuidado del Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal del Zoológico de Guadalajara. Pero lo que ha conquistado al público es su inseparable compañero de peluche, a que el Yuji se aferra para sentirse seguro. Los medios mexicanos ya lo llaman el ponche tapatío, en alusión a un macaco japonés que se hizo viral este año abrazando un orangután de juguete. Y con esta historia terminamos este informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.